Muy bienvenidos a este video exposición. Mi nombre es José Luis Aguirre Villalobos y soy de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, del Centro Universitario Regional Pacífico. Estudio la carrera de agroindustrial y vamos a exponer más que todo las soluciones químicas, las concentraciones físico-químicas. Vamos a hablar acerca también de la solubilidad. Vamos a hablar acerca también de lo que es una solución. También vamos a hablar acerca también de las unidades químicas y unidades físicas en cuanto a lo cuantitativo. Y esta clase de química analítica es impartida por la doctora Lisette Zúñiga. Vamos a empezar a definir primero qué es una solución. Una solución se define como una mezcla íntima y homogénea de dos o más sustancias disueltas en otra sustancia en mayor proporción. Estas sustancias pueden hallarse en forma de átomos o moléculas. Pasamos a la siguiente y nos preguntamos que cómo se compone una solución. Se compone de dos importantes fases o sustancias, lo que es el soluto y también lo que es el solvente. Sin estas dos partes no se puede crear una solución. Básicamente el solvente son sustancias químicas, son moléculas o átomos líquidos, y en el soluto no necesariamente todo puede ser en cuanto a los gramos, o también se puede medir lo que es el soluto, también se puede lograr a medir en mililitros y también en gramos. Y con estos dos puntos puede crearse una solución. Pasamos a la siguiente y vamos a definir lo que es una solubilidad. En términos científicos, la solubilidad es una sustancia es una medida de cuánto soluto se disuelve en una cantidad determinada de disolvente a una temperatura específica. A veces se emplean otros términos como moderadamente soluble o ligeramente soluble o poco soluble para indicar el grado de solubilidad. Ahí observamos en la imagen que el primer frasco no está tan cargado de soluto, por lo tanto está poco soluble. En el del medio está así más o menos cargado de soluto y está moderadamente soluble, y el del otro está así ligeramente lleno de soluto y está ligeramente soluble. En otros términos podría decirse que también esa solución puede ser insaturada, saturada o sobresaturada. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a definir los líquidos miscibles e immiscibles. Cuando hablamos de líquidos miscibles, si dos líquidos se disuelven el uno en el otro, se dice que son miscibles. O sea, se disuelven entre sí, se conectan entre sí, sus átomos y sus moléculas se conectan y se pueden dispersar y se pueden agrupar entre ellos. Como observamos en la imagen del vaso rojo, está completamente miscible, y los líquidos inmiscibles básicamente son los que no se pueden disolver. Como vemos en la imagen, observamos bien de que la parte de abajo está dividida con una parte de medio y también la parte de arriba, o sea que hay como tres capas y uno puede verlo, puede percibirlo simplemente con solo verlo que es un líquido miscible. Estas moléculas se separan y chocan entre ellas, y también es por parte de su densidad, ya que son sustancias no polares, entonces no se pueden disolver. También es como el aceite, también con el agua, son densidades muy diferentes, por lo tanto entonces no se pueden disolver entre sí. Y pasamos a la solubilidad. Vamos a hablar acerca de la solución diluida y también vamos a hablar acerca de la solución
concentrada. Básicamente, de forma análoga, los términos concentrado y diluido son poco precisos, aunque son útiles, pero no nos permiten expresar de un modo general la cantidad que es relativa en cuanto al soluto, pero presente sobre lo que está presente en una solución. Y una solución concentrada es aquella que tiene una cantidad relativamente grande del soluto. Una solución diluida contiene una cantidad relativamente pequeña del soluto. Como observamos ahí, observamos muy claramente la imagen, lo que está diluido y lo que está más concentrado, como vemos ahí, tiene demasiado color. Entonces es una solución una solución muy concentrada, con demasiado soluto, y la otra diluida es con menos soluto. Eso sí que el solvente ahí se caracteriza más. Entonces es la gran diferencia entre una solución diluida y una solución concentrada. Ahora pasamos a la hidratación y la solvatación. Decimos que el proceso por el cual las moléculas de agua rodean los iones de soluto se le llama hidratación. Bueno, para que haya una hidratación, la energía la cual está liberada por la interacción del soluto con el disolvente debe ser mayor que la suma de la energía necesaria para vencer las fuerzas que mantienen unidos los iones de la red cristalina y la energía que se requiere para separar las moléculas del disolvente. Y básicamente la solvatación es un proceso que consiste en la atracción y agrupación de las moléculas y que conformen un disolvente, o en el caso del soluto sus iones, ¿verdad? Y esto es cuando los iones se disuelven, estos se separan y estos se rodean de las moléculas que forman el disolvente. Cuanto al mayor tamaño del ion será el número de moléculas capaces de rodear pero lo que se dice que el ion se encuentra un poco solvatado se encuentra así, cuanto mayor el tamaño del ion es cuando se encuentra solvatado la solución. Y vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Vamos a hablar de la solubilidad de compuestos covalentes. Nos dice que lo similar disuelve a lo similar. Esto significa que los solutos no polares o muy poco polares se disuelven mejor en disolventes no polares, y que en los solutos muy polares se disuelven mejor en disolventes polares como el agua. Esta regla funciona bien con respecto a las sustancias no polares, las grasas y aceites, y que no son polares o poco polares. No se disuelven, los cuales que no se disuelven en agua, que el agua es polar, pero sí en disolventes no polares como el hexano. Equilibrios de solubilidad. En el caso de la mayor parte de las sustancias existe un límite en cuanto a la cantidad que se disuelve en un volumen dado de disolvente. Este límite varía según la naturaleza del soluto y del disolvente. La solubilidad de los sólidos en los líquidos también cambia en la temperatura en general, aunque no siempre la solubilidad aumenta con la temperatura. Seguimos. Vamos a hablar acerca de los efectos de presión y la temperatura de solubilidad. Una masa es una masa específica de un soluto. De un soluto sólido permanece en una solución a una temperatura dada. Es decir, se establece un equilibrio de solubilidad a cierta temperatura, y la presión influye poco en la solubilidad de los sólidos. Y los sólidos son prácticamente incomprensibles. Sin embargo, si la temperatura cambia, se disolverá más soluto o bien se precipitará de la solución hasta restablecer el equilibrio de la nueva temperatura. Básicamente la temperatura, entre más temperatura disminuye el soluto, y
prácticamente también esto afecta lo que es la presión, y la temperatura también afecta a una solución, también afecta y también ejerce una acción en cuanto a una solución, y también en cuanto a la solubilidad de la solución. Pasamos a la siguiente. Vamos a hablar de las expresiones o unidades de las concentraciones de las soluciones. Estas expresiones o unidades vamos a hablar en tema cuantitativo, en tema cuantitativo de las concentraciones de las soluciones. Y las expresiones de las concentraciones de las soluciones se caracterizan por ser expresiones de soluciones físicas o expresiones de soluciones químicas. Dentro de las unidades químicas de una concentración está la molaridad, la molalidad, está la normalidad y la formalidad. Vamos a hablar acerca de la molaridad. La molaridad es un método más común, que es un método que vienen los químicos hoy en día. La molaridad dicen que es el método más común, lo cual este método emplea para expresar una concentración de las soluciones. Es una de las concentraciones de las soluciones, la cual se define como el número de moles de soluto disueltos en 1 litro de solución. Como observamos ahí en nuestra fórmula, la molaridad básicamente lo que nos pide son moles de soluto sobre litros de solución. Y pasamos a la molalidad, que la molalidad es una disolución que se define como el número de moles de soluto presente por cada kilogramo de solvente. Y observamos ahí su fórmula. También vamos a hablar de la normalidad, que la normalidad es una unidad de concentración que depende de la reacción en la que participará la solución y el solvente también. Bueno, en este caso lo que es lo que es el soluto, por así decirlo, son lo equivalente a un ácido, equivalencia de gramos de soluto y sobre litros de disolución. La formalidad es un número de peso fórmula gramo, o también puede llamarse masa molecular, lo cual también es relativa por el litro de disolución, y también podría llamarse volumen. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar de las unidades físicas o de porcentaje de una concentración. Las unidades físicas se dividen en dos. La primera es unidades de porcentaje y las unidades por partes. Dentro de las unidades de porcentaje están las unidades de peso, están las unidades de peso-volumen, están las unidades de volumen y volumen. Y dentro de las unidades por partes están partes por 1, partes por 1000 y partes por millón. Pero primero vamos a centrarnos en las unidades de porcentaje. Decimos que estas unidades son concentraciones físicas, y el porcentaje masa-masa es una de las concentraciones gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. Y ahí observamos la fórmula. Ahí observamos la fórmula que dice gramos de soluto sobre gramos de solución, por 100. Pasamos a peso-volumen. Peso-volumen y bueno, también llamado masa-volumen también. Y es la proporción de unidades de masa de un soluto por cada 100 unidades de volumen de solución. También observamos ahí observamos la fórmula que nos dice que es gramos de soluto sobre mililitros de solución.
por 100. Y pasamos a la siguiente, que la siguiente unidad es que nos dice volumen, volumen sobre volumen, el cual observamos que las unidades son en mililitros de soluto y mililitros de solución. En cuanto anterior dije que no importara, que también lo que es el soluto también se puede medir en mililitros y también se puede medir en gramos. El porcentaje de volumen y volumen expresa los mililitros de soluto que se encuentran disueltos en 100 mililitros de solución, y observamos ahí su fórmula. Pasamos a las unidades por partes. Como anteriormente dije, partes por 1, partes por 1000 y partes por millón. Lo que nos interesa a nosotros primero es aprender de las partes por millón, y ahí está su fórmula. Su fórmula ya está dada, y las partes por millón se abrevian en ppm. Por así decirlo, su sigla. Y pues dice que en gramos de soluto sobre mililitros o gramos de disolución por millón. Y esto ha sido toda mi exposición y espero que les hayan entendido.